Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 3 del Tour de Suiza 2022. Etapa de media montaña, pero con un final que podría ser para los grandes sprinters después de la victoria del día de ayer del hombre que veíais en pantalla, que tiene también el maillot negro de los puntos, con ese ataque en el último puerto y haciendo unos kilómetros finales espectaculares a Andreas Legnesund, que le mantuvo la ventaja bastante bien al pelotón durante todos esos kilómetros, y la anécdota del día, como Bettiol había llegado segundo pero se creía que había ganado, y también el momento Trentin haciendo de troll, que creo que todos tenemos un amigo así, y si no lo tienes es que lo eres tú. Y ahí tenemos el perfil de la etapa de hoy con varios puertos. Había uno de primera en la parte media de la etapa, en el final también un puerto de tercera, aunque no demasiado duro, y los últimos kilómetros relativamente planos. Una señora con un arma intentaba dar la salida, pero tenía problemas para disparar, y cuando se hacían esos kilómetros se formaba la fuga del día, que veíamos esas imágenes grabadas del puerto de primera categoría, que Quinn Simmons había conseguido esos puntos, y los 6 hombres que estaban en fuga eran Boaro, Biseguer, Gilbert, Simon, Roscoff y Reutemann. Tenían, cuando comenzaba la retransmisión, 70 kilómetros para el final, aproximadamente 2 minutos, poco más de 2 minutos de ventaja. Por detrás había varios equipos que querían tenerlos controlados, como Total Energies o Intermarché, tanto para Peter Sagan como también para las opciones que pudiera tener Christoph, y también el equipo del líder, el Bahrein, que colaboraba para mantener ese liderato. Estábamos en el puerto de segunda categoría, el segundo de la jornada. Rohan Dennis se quedaba cortado, no sé si había sido por algún problema mecánico, porque después del puerto lo veíamos volver al pelotón con relativa facilidad. Volvía a coger los puntos Quinn Simmons en este puerto de segunda categoría, afianzando ese liderato. Afrontaban esos kilómetros que tenían un pequeño sube y baja antes de llegar a esa parte final. Estaban dando buenos relevos, pero la diferencia seguía bajando. Hirschi, que había tenido también un problema mecánico y cambiaba de bicicleta, al parecer era un pinchazo, y podía volver al pelotón sin problemas relativamente. La ventaja bajaba de los 2 minutos, ya entrando en esos últimos 40 kilómetros. Se estaba haciendo muy buen trabajo por detrás en el pelotón, y esto lo quiso aprovechar Stefan Biseguer, atacando justo antes de comenzar el penúltimo puerto de la jornada. El único que le podía seguir era Quinn Simmons, que le cogía bastante bien la rueda. Por detrás seguían sin ponerse nerviosos, aunque la diferencia había aumentado ligeramente, y Simmons se iba justo antes de coronar. Había soltado a Biseguer, que veíamos que también por detrás lo conseguían coger tanto Roscoff como Philippe Gilbert. Cogía los puntos. Simmons, se juntaban los 4 justo al coronar, aunque se seguía subiendo ligeramente, había un falso llano, y después entrábamos en la bajada, y en el pelotón seguían recortando y cogiendo a los que quedaban de la fuga. Nuevamente Mark Hirschi cambiaba de bicicleta, entiendo que para coger la bicicleta anterior, en este momento donde todavía tenía toda la fila de coches, y otra vez arrancaba, en este caso Biseguer, con bastante potencia ya en este tramo que era ese falso llano, y luego afrontaba la bajada donde tuvo 2 sustos importantes. Estaba arriesgando y casi se va al suelo en 2 ocasiones, pero cogió esa pequeña ventaja e iban a entrar en el circuito final, que eran los últimos 25 kilómetros aproximadamente. Ya por detrás no colaboraban bien, veíamos ese final que había una curva que estaba a 400 metros del final, así que ya sabíamos que en el sprint iba a ser muy importante entrar bien colocados a esa curva. La ventaja con los 3 perseguidores ante esa falta de colaboración ya estaba en los 40 segundos, y el pelotón que estaba aproximadamente a 1 minuto 10 de Biseguer. En este circuito final había 2 subidas. El primer repecho, que no era puntuable, no eran demasiado duras, pero luego estaba el puerto de tercera. Cogían a los 3 que estaban también persiguiendo en la fuga, y a Biseguer le estaban cogiendo esa ventaja poco a poco, y sobre todo cuando comenzaba ese puerto de tercera, que no tenía, como veis ahí, rampas demasiado duras, pero ya a Biseguer se le acababan las fuerzas, le iban recortando poco a poco el tiempo. Conseguía coronar, pero el pelotón se le echaba encima aproximadamente a 11 kilómetros del final, donde le daban caza justo antes del sprint intermedio, que veíamos que Luke Rowe estaba lanzando, en este caso a Geraint Thomas. Se ponía a su rueda de Shadman, que no conseguía superarle, así que 3 segundos de bonificación para Thomas, Shadman 2, y Rowe cogía el segundo que quedaba, y hacían como el amago de apretar, pero se daban cuenta que el pelotón estaba cerca y se arrepentían en estos últimos 10 kilómetros, así que ya veíamos a todos los equipos intentando
intentando llevar a sus hombres rápidos y a los favoritos de la clasificación general en esos kilómetros. Algunos volardos ahí en medio de la carretera, bastante peligrosos y con poca señalización. Caída a 4.8 kilómetros del final que afectó a varios quick step y al propio Shadman, que había cogido los segundos de bonificación. No estaban en los últimos 3 kilómetros, así que el tiempo que perdiera en la general se lo iban a poner también en esa clasificación. Ahora lo comentamos. Llegábamos a esos kilómetros finales. En Ineos, Geraint Thomas estaba intentando hacer el lanzamiento para llevar bien colocado a Pidcock, pero ya en el último kilómetro, en esas últimas curvas, entraba Intermarché para llevar a Christophe bien colocado. Última curva, Peter Sagan en tercer lugar. Pascualón haciéndole el lanzamiento a Christophe, pero el primero en lanzar era Peter Sagan por el exterior. Se ponía en primer lugar, Pidcock tercero, venía remontando Coquard, pero finalmente victoria para Peter Sagan en esa toma aérea donde hemos visto el sprint al completo. Es verdad que desde mi punto de vista pierde un poco de emoción porque se ve todo tan claramente que estamos acostumbrados a ver lo peor y quizás a vivirlo con un poco de emoción. Dejadme abajo en los comentarios qué preferís ustedes, si la toma aérea o la toma frontal. Victoria para Peter Sagan, que ha estado muy bien colocado, ha lanzado el sprint desde lejos, pero ha superado claramente a Christophe y se vuelve a reencontrar con la victoria después de haber estado pasando también unos meses que no ha competido y que estaba recuperándose de una pequeña lesión. Vamos a ver si vuelve a coger un poco de forma, pero seguro que vamos a seguir viendo destellos de su calidad porque es un superclase como lo ha sido siempre. Analizamos todas las clasificaciones como están. Primero el top 10 con Peter Sagan, también Coquard, que ha hecho una remontada espectacular, pero le ha fallado esa colocación en la última curva. Christophe, Pidcock, gran sprint también de Aramburu, que se ha mantenido siempre en quinto lugar. Trentin, Bol, Matthews, Teunissen y Bettiol. Clasificación general con algún cambio, sigue líder Stephen Williams. Shadman, que estaba segundo, ha perdido más de 50 segundos. Ahora está Kron segundo, Legnesum, Geraint Thomas con las bonificaciones se pone a 7 segundos cuarto. Y luego Kung, Kuss, Hirschi, Blasov, Fuslan y Adam Yates, que entra en el top 10. La clasificación de los puntos para Andreas Legnesum sigue con esa clasificación, seguido de Simmons y de Williams. La clasificación de la montaña para Simmons, 34 puntos, aventaja bastantes puntos al segundo, que es Philippe Gilbert. La clasificación del mejor joven sigue para Kron, con un segundo de ventaja con Legnesum, luego Hirschi y Evenepoel. Y la clasificación por equipos lidera el Bora, 51 segundos con Ineos y 1.15 con Groupama Francedellet. Y analizamos brevemente las etapas que quedan. Mañana 192 kilómetros, ojo a ese puerto a 16 de meta, que tiene algunas rampas duras. No sé si pensáis ustedes que va a ser para la general o para una fuga, dejádmelo abajo en los comentarios. La etapa 5, que tengo muchas ganas de verla, con esos muros así tipo clásica, con 189 kilómetros en total. Las dos etapas de montaña la tendremos el viernes con dos puertos categoría especial, y ahí os fijáis en ese último, que es bastante duro, además de largo. La etapa del sábado, que voy a tener problemas para hacer el resumen, porque estoy participando en una carrera como la Mozárabe Bike Race, así que tendréis el resumen un poco más tarde. Espero que me disculpéis. Por redes sociales os iré contando cómo me va. Y la última etapa, la etapa 8 contrarreloj individual de 25 kilómetros, para decidir quién gana esta carrera como es el Tour de Suiza. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.